Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, les dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano, un cobrador de impuestos para el imperio romano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Estamos en este domingo 30 del tiempo ordinario. El año litúrgico, el año del culto de la iglesia, se va acercando lentamente a su fin y la iglesia en estos últimos domingos nos invita a revisar nuestras actitudes básicas ante Dios. Vemos en la primera lectura que Dios es un juez justo y por eso se compadece del pobre. En Israel, como en muchos países, el que tenía dinero se conseguía una sentencia favorable, pero Dios es parcial hacia el pobre porque se da cuenta que no tiene cómo defenderse. Orar muchas veces es aprender a entrar en la parcialidad de Dios, aprender a tener compasión con la gente que no tiene cómo valerse. Vemos también cómo el Señor está cerca, dice el Salmo, de quien tiene un corazón arrepentido. Y llegamos al Evangelio donde vemos dos tipos de hombres que Jesús nos ofrece para examinar cómo nosotros nos situamos delante del Señor y delante de las demás personas. Vemos al fariseo, un importante señor, una figura clave de la sociedad israelita. Habían sido muy valientes en enfrentar al poder invasor, eran celosos de la ley. Y el fariseo, cuando ora, está delante de sí mismo, no está delante de Dios, no ha salido de sí mismo, regresa a su casa tal como vino, no cambia nada. Está de pie, erguido, y en su oración lo que hace es afirmarse delante de Dios, hacerse valer ante Dios, porque se cree justo. Está satisfecho de sí mismo, desprecia a los demás, forma clase aparte, denuncia los pecados de los demás, confiesa los vicios de los otros. No le pide nada a Dios, solo le da gracias por ser lo que Él es, gracias a su virtud. Muchas veces el sentirse garantizado impide la oración. Y no hay un verdadero encuentro ni una escucha, porque Dios a esa gente soberbia no tiene nada que decirle. Su virtud es puntillosa, aburrida, opresora, interesada y soberbia. Así lo expresa un gran autor, Pronsato, en su comentario al Evangelio de Lucas. Por otro lado, tenemos al fondo del templo a este hombre cobrador de impuestos, despreciado como todos los cobradores de impuestos, pero este hombre que se reconoce pecador está delante de Dios, está impactado por la majestad de Dios, no se atreve ni a levantar la vista, pero confía en su misericordia, apela a esa misericordia, está inclinado bajo el peso de su maldad reconocida, se sabe pecador, pero se fía de la misericordia de Dios y le expresa su necesidad de salvación, su esperanza de ser perdonado. Dialoga con Dios, no para expresar como el fariseo lo bueno que Él es, sino para esperar en lo bueno que es Dios. Espera una salvación que solo puede venir de Dios. Se apoya en Dios. Tenemos en este Evangelio una clave preciosa para entender las guerras de nuestra cultura. Vivimos en sociedades polarizadas. Yo que vivo ahora en los Estados Unidos, esta es una sociedad muy polarizada. Ciertamente, nunca ha habido tanta gente rica. Hay una minoría tremenda, poderosa. Pero sería un engaño quedarnos
en el análisis marxista de la sociedad, donde Marx explicaba con mucha brillantez, con mucho acierto, todo el problema económico. Marx nos dio tremendo tenedor para entrarle al plato de la sociedad, pero Marx no queda bien cuando le toca tomar la sopa cultural. Nos dio un tenedor y no se toma sopa con un tenedor. Uno queda sucio, se embarra cuando usa ese instrumento. Porque lo que tenemos aquí también es una lucha de egos. Los americanos tienen una frase preciosa, una palabra, self-righteousness, es decir, la autojustificación. La gente que se cree lo mejor, un ego inflado, mejor que los demás, más justo que tú, más patriota que tú, más de esta nación que tú. Y entonces excluye a los demás por raza, por derecho, por orígenes. Y eso se está dando y es lo que ocurre en este evangelio que estamos viendo. Nosotros tenemos aquí una clave para examinar nuestra conducta, si acaso nos sentimos mejores que otros, si acaso nos estamos apoyando en nuestros propios méritos y justicia y no en la compasión de Dios nuestro Señor. Examinémonos pues, porque este camino del publicano, este camino de apelar a la misericordia y la compasión de Dios nos hace compasivos, nos hace personas comprensibles con tantas situaciones humanas. El Señor nos ayude a mirarnos en este espejo y que nos ayude también a cambiar. Pena que el fariseo volvió a su casa tal y como entró. En cambio, el otro sufrió una transformación. Que esa sea nuestra suerte. Así sea. Amén.